Muy amados, es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, donde quiera que estés y me escuches. Y bien, vamos a lo que vinimos. Y la joya con la cual nuestro Rey nos va a adornar en este día lleva por título La resurrección de los muertos, parte 86, con un subtítulo: La disciplina de Dios y la mente de Cristo. Vuelvo y repito, la disciplina de Dios y la mente de Cristo. Seguimos en ese maravilloso tema de la disciplina de Dios. Y hoy quiero anunciarte que sin esa disciplina no hay mente de Cristo. Sin esa disciplina, la mente del Señor no se puede formar en ti. Eso te dice de lo indispensable, de lo primordial, del papel que juega y desempeña la disciplina de Dios. Porque sin ella no hay mente de Cristo. Y cuando hablamos de la mente de Cristo, hablamos de esa promesa del Espíritu que hay para su pueblo. Promesa que es única y exclusivamente para los 144,000. Para el valle de los huesos secos, de Ezequiel capítulo 37, versículos 1 al 14. Porque es única y exclusivamente esa promesa para ese valle de los huesos secos. Pero para poder que eso tome lugar, tiene que tomar lugar primero la disciplina. Hagamos memoria. No te va a aparecer en pantalla, pero lo hemos visto muchas veces. Ezequiel capítulo 36, versículos 24 al 28. Hagamos memoria y recordemos lo que dice. ¿Qué dice? Que el Señor vendría y os recogería, y los recogería de todas partes donde los echó, y los traería. ¿Y qué iba a hacer? Dice, y los lavaría con agua pura, con agua limpia. Los lavaría de todas sus inmundicias. ¿Qué más haría? Dice que quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón nuevo. Y cuando ya hiciera todo eso, ahí sí, y pondré mi espíritu en vosotros, y pondré mi mente en vosotros. Pero hasta que la disciplina no tome lugar y se haga vida en ti, Él no puede poner su mente en ti, su espíritu en ti. Primero la disciplina. Y quiero anunciarte que hasta el día de hoy, en ninguno se ha formado esa mente. Ninguno tiene la mente del Señor y en ninguno se ha formado. En ninguno. ¿Cómo se iba a formar si la disciplina no había llegado? Y la disciplina llegaba con Él. Y hasta que Él no llegara, eso no tomaría lugar. Eso te dice que lo que te estoy diciendo es cierto. Que eso no ha tomado lugar todavía. Pero es promesa para su pueblo escogido. Vamos a mirar un detalle que nos dice que lo que te estoy diciendo es cierto. Y vamos a mirar cómo están y cómo ha estado los hijos de los hombres hasta el día de hoy. Y aún su pueblo cómo ha estado hasta el día de hoy. Y eso dice que esa mente no se ha formado ni ha tomado lugar todavía. Y es más, no podría tomar lugar todavía porque eso era en el tiempo del fin.
Vamos a mirar el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dijo el Señor: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así hemos estado hasta el día de hoy. Así hemos estado. Y eso te dice que si así hemos estado es porque esa mente no se ha formado todavía en nadie. No ha tomado lugar en nadie. Porque si la mente del Señor ya se hubiese formado en su pueblo, entonces no hubiésemos estado así. Porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos, y vuestros caminos no son mis caminos. ¿Y sabes algo? Que esto lo predican todos los hijos de los hombres a lo largo de la historia, lo han predicado. Lo predican y lo han predicado. Y dicen esto, y la gente no piensa. Claro que tampoco les ha dado pensar. Escuchan al predicador diciendo eso: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Y el que es entendido debería preguntarse: entonces ese hombre que me predica, porque si los pensamientos de él no son los pensamientos de Dios, y si sus caminos, los caminos de él no son los caminos de Dios, entonces ¿qué predica? Pero nadie se ha podido preguntar eso en la historia, porque eso era para un pueblo especial, para un pueblo escogido. Eso es así. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así hemos estado hasta el día de hoy. Pero si esa mente del Señor toma lugar en su pueblo, se forma en su pueblo, esto para ahí. Ya no se podría decir eso. Ya no se podría decir ni anunciar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, porque con la mente de Él formada en ti, ahora sí, tus pensamientos, los pensamientos de Dios son tus pensamientos, y los caminos de Dios son tus caminos. Pero eso es posible, pero con la mente del Señor formada en ti. De resto, no. Sigamos mirando y miremos algo bien especial. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Observa lo que dice. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Maravilloso. ¿Qué dice? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es un interrogante. Y si es un interrogante, ya ese interrogante dice que nadie. Ya el interrogante, la pregunta, te dice que nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Acuérdate lo que acabamos de leer. Porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Así ha estado el hombre hasta el día de hoy. Y es cierto, porque está diciendo, ¿quién conoció la mente del Señor? Y sigue diciendo, ¿quién le instruirá? ¿Quién le instruirá? Y mira cómo termina diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
eso no ha tomado lugar. Aunque está escrito en el fundamento así, eso no ha tomado lugar. Porque eso tomaría lugar en el tiempo del fin. Pero previo a que tome lugar, primero venía la disciplina. Y la disciplina es la que forma la mente de Cristo en ti. Aunque está escrito así en el fundamento, y está escrito para que se cumpla, cuando ya sea el momento de que se cumpla y tome lugar, que esa disciplina se haya hecho vida en nosotros, entonces ahí sí podremos decir, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Antes no. Antes no. Hasta que la disciplina no tome lugar en tu vida y se forme en ti, no lo puedes decir, pero lo vas a poder decir cuando llegue el momento, cuando sea el momento correcto. Pero andando como hombre, imagínate tú a alguien andando como hombre y diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No, eso es un decir nomás. Palabras que se lleva el viento. Porque para tú decir, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, es porque esa disciplina de Dios se haya formado en ti, haya tomado lugar en ti, se haya hecho vida en ti, que camines como un cristiano, que camines como Cristo mismo. Ahí lo puedes decir. Antes, no. Y mira, vamos a mirar ahí mismo, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, el mismo capítulo 2, pero ahora vamos a ver del verso 11 al 15, dice así. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Y mira este detalle. Así tampoco nadie, guarda eso, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, el hombre animal, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Maravilloso. ¿Cuál es el detalle allí en lo que acabamos de leer? El detalle es que dice, así tampoco nadie. Yo te dije que guardaras eso, porque comienza diciendo, porque ¿quién conoció las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Es cierto. ¿Quién conoce tus cosas si no eres tú mismo? Aparte de ti nadie más las conoces. Lo que hay en tu mente las conoces tú mismo. Y eso es lo que viene y dice. Así tampoco nadie. Y cuando dice nadie, es nadie. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Como diciendo, el único que conoce las cosas de Dios es Dios mismo. Es el único que las conoce. Ahora surge una pregunta. ¿Y si Dios es el único que conoce las cosas? Si Dios es el único que conoce sus cosas, entonces la pregunta es esta. Entonces, ¿qué han hecho todos los hijos de los hombres a lo largo de la historia? Que han venido isque predicando las cosas del Señor. Isque anunciando las cosas del Señor.
han hecho? Si el único que las conoce es Él mismo. Y el único que las puede decir es Él mismo. Nadie más. Entonces, ¿qué ha pasado con todos estos mal llamados predicadores a lo largo de la historia? Pues yo quiero decirte que son para el Señor. Palabreros. Adivinadores. Se han pasado toda la vida queriendo adivinar la mente del Señor. Adivina, adivinador. Adivinos. Cogiendo ese libro y creyendo que Dios les va a revelar o que Dios les revela y les habla. Y diciendo, es que a mí me parece que aquí dice esto. Que el Señor dice esto. Que el Señor dice lo otro. Adivinando su mente. Adivinos, brujos, palabreros. Es lo único que ha habido a lo largo de la historia. No predicadores. Porque predicador solo hay uno. Y era el que venía a anunciar lo que está escrito. Porque lo que está escrito es lo que hay en su mente. Y el único que podía anunciar lo que hay en su mente es Él mismo. Mira que si es cierto que el gran apóstol Pablo en el fundamento fue establecido en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 5, lo siguiente. Así que, hermanos míos, no juguéis nada antes de tiempo, hasta que venga, hasta que llegue el Señor. ¿Y a qué venía? El cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. ¿A qué venía el Señor? A aclarar lo oculto de las tinieblas. Si ves que es cierto, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El único que las podía anunciar es el que las conoce. Él mismo. Ahora puedes entender por qué hay miles y miles de religiones. Porque todos los hijos de los hombres se pusieron a jugar a la adivinanza. Se pusieron a jugar a adivinar la mente del Señor. Y cada cabeza de esas formó una religión. Y por eso hay miles y miles. Se pusieron a adivinar lo que no les competía a ellos adivinar. Porque nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Y quién crees que eres tú para entender o para adivinar lo que no estás llamado a entender, ni a hablar, ni a predicar tú? ¿O para qué crees que venía el Señor? ¿Para qué crees que venía el Hijo del Hombre? Para revelar lo que hay en su mente, porque solo Él conoce lo que hay en su mente, nadie más. A eso venía el Señor. Y nadie conoció las cosas de Dios, sino Dios mismo. Lo que ha habido a lo largo de la historia: palabreros, adivinadores, no predicadores. Y todo el mundo perdió su tiempo escuchando a todos estos hombres. Hombres que se paran en los púlpitos diciendo: porque el Señor dijo así. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Y si eso es así, ¿qué haces tú adivinando? Y si eso es así, ¿qué haces tú escuchando a esos hombres? Solo piensa
Solo piensa. Y quiero que entiendas, para terminar esta introducción, que sin la disciplina del Señor no hay mente de Cristo. No se puede formar la mente de Cristo. Espero que esta introducción te quede bien claro, porque vamos a entrar en el único punto que tiene este tema. Y este punto nos va a mostrar la grandeza de la mente de Cristo. ¿Y por qué es necesario y primordial la disciplina? Porque la mente de Cristo es lo más grande que hay. Y aquí en este punto te vas a dar cuenta de esa grandeza. Y como es de grande, esa mente no va a morar en cualquier cosa. Y mucho menos en alguien que camine como hombre. Ahí no mora esa mente. Tenlo por seguro. Y ese punto lleva por título: el libro y árbol de la vida. Vuelvo y repito: el libro y árbol de la vida. Dirá alguno: ¿y qué tiene que ver el libro y árbol de la vida con la mente de Cristo? Ya te vas a dar cuenta qué tiene que ver. Vamos al libro de los Salmos. Salmo 139, versículos 16 al 18, dice así: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Maravilloso. Mira lo que te voy a mostrar. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Habla de un libro, ya lo hemos visto anteriormente, pero hoy lo vamos a ver en otro peso de gloria. Habla de un libro que estaba antes de todas las cosas. Antes que todas las cosas fueran formadas, eso ya estaba en ese libro. Ahora viene una pregunta, que una vez te la hice. ¿Tú crees que se refiere a este libro lleno de hojas, de papel? Si está hablando de un libro que es antes de todas las cosas, de seguro no está hablando de esto. De seguro no está hablando de él. Vamos a mirar de qué está hablando. Sigue diciendo, mira el libro: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Qué? Dice que es un libro donde estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y sigue diciendo: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Entonces, ¿cuál es el libro? El libro es donde están todos los pensamientos de Dios. ¿Y en dónde están los pensamientos de Dios? En su mente. Entonces, ¿cuál es el libro? La mente del Señor. Porque era en la mente del Señor donde estaban todas aquellas cosas que fueron luego formadas. No se refiere a este libro. Se refiere a la mente del Señor. La mente del Señor es el libro de la vida. Es a eso a lo que se refiere. Y sigue diciendo: ¿cuán grande es la suma de ellos? Pues la suma de ellos es lo que forma el libro. Y dice: si los enumero, se multiplica más que la arena. Claro.
un verso de ese libro sirve para muchos misterios. Y cada verso de ese libro se multiplica más que la arena. Por eso se llama, y Pablo la llamó, la multiforme sabiduría de Dios. Porque se multiplica. Y se multiplica más que la arena. El libro de la vida es la mente del Señor. Y si la promesa para su pueblo es poner su mente en ellos, ¿tú crees que la puede poner en cualquier cosa? No. Por eso venía primero la disciplina de Dios. Y luego que esa disciplina tome lugar en ti, ahí se forma la mente del Señor. Imagínate qué maravilloso. Por eso esto no se puede poner en cualquier cosa. Solo en 144,000 escogidos que van a hacer su voluntad. En nadie más. Él es el libro de la vida. Y te digo, también es el árbol de la vida. Acuérdate, y vamos a hacer memoria, porque nos habla el árbol de la vida. Vamos a hacer memoria, ¿qué le pasó al hombre? A ese primer hombre, Adán, cuando cayó, ¿qué le pasó? Vamos a mirar el primer libro de la Biblia, el libro de la creación. Génesis capítulo 3, verso 24, dice así: echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Para guardar qué? Echó al hombre del Edén y puso querubines y una espada que se revolvía. Dice, para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Y cuál es ese camino que te conduce al árbol de la vida? El camino a Sión. ¿Por qué te digo que es el camino a Sión? Acuérdate que está en Sión. ¿Quién está en Sión? En Sión está Dios, el juez justo. Allí está tu Rey. Ahí está tu Señor. Ahí está aquel que da vida. Ahí está Él. Porque Él es el árbol de la vida también. Vamos a mirar. Apocalipsis. Libro de Apocalipsis capítulo 22. Versículos 1 y 2. Dice así: después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Y mira lo que produce ese árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Qué estaba ahí en medio de la ciudad, a uno y otro lado del río? El árbol de la vida. Y dice que ese árbol da 12 frutos. ¿Sabes cuáles son esos 12 frutos que viene a dar ese árbol? ¿Y a qué representa esos 12 frutos? A las 12 tribus de Israel, a su pueblo amado, a su pueblo escogido, a la niña de sus ojos. Él es el árbol, y el fruto que produce y que va a producir son esas 12 tribus. Las 12 tribus de Israel que vuelven para vida. Y dice que las hojas de ese árbol son para sanidad de las naciones.
Y vamos a ver y a mirar que es cierto que Él es ese árbol. Vamos a mirar. Vamos a la historia. Libro histórico de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8, dice así: Yo soy la vid verdadera. El árbol maravilloso, míralo aquí. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso va a tomar lugar en su momento. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, y mira, a su pueblo escogido. Vosotros los pámpanos, los 12 frutos que va a dar. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, el misterio de estar en, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, Cristo en vosotros, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Maravilloso. Él es la vid y su pueblo amado, las 12 tribus de Israel, esos 12 frutos que tienen que estar pegados a la vid. Y tienen que estar allí pegados para dar fruto, para traer sanidad a las naciones, para traer sanidad a este mundo. Tienen que estar pegados al árbol. Él es el árbol de la vida. Y como árbol va a dar fruto a esas 12 tribus que van a volver a la vida. Y Él se va a formar en ellos para que lleven más fruto. ¡Qué maravilloso! Pero separados de Él, nada podéis hacer. El que permanece en mí, el gran misterio de estar en Él. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Ya sabes cuántos frutos va a dar ese árbol? 12. Y esos frutos son las 12 tribus de Israel. ¡Qué maravilla! Y mira, para ir terminando este punto, que empezamos hablando del libro de la vida, el cual es Él. El libro de la vida, que es su sabiduría, su mente, su palabra. Pero esa palabra, ese libro, tenía que tomar carne, hacerse carne, hacerse árbol. El libro de la vida tenía que hacerse árbol de vida. Mira lo que dice la historia. Libro histórico de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4, y de allí pasamos al verso 14. Mira lo que dice. En el principio era el verbo, la palabra, el libro. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El libro de la vida. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él
nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Claro, era el libro de la vida. El verbo, la palabra, el libro de la vida. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Ahora observa lo que dice el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo empezó diciendo? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era la palabra, era el libro, era la mente. Y termina diciendo, y aquel verbo, aquella palabra, aquel libro, se hizo carne y habitó entre nosotros, se hizo árbol para dar vida. Y te puedo probar que es cierto, que Él es el libro y Él es el árbol. Y que empezó como libro y iba a terminar como el árbol también de la vida. Hagamos memoria, hablando del libro. Está escrito en la historia, por allá en Juan 6. Hagamos memoria. ¿Qué dice él? Yo soy el pan, el verdadero pan que descendió del cielo. ¿Qué está diciendo con eso? Yo soy el verbo hecho carne, la palabra hecha carne, el libro hecho carne. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Y también, ¿qué dice? Ahí mismo en la historia, ahí mismo en el libro de Juan, ¿qué dice él? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién es el que da vida? Él. Y para dar vida tenía que volverse árbol, tomar carne. La palabra hecha carne. El libro hecho árbol. ¡Qué maravilloso! ¿Sí ves la grandeza de la mente del Señor para ti? La grandeza de esa promesa para ti. Y viendo esta grandeza ahora puedes entender que sin disciplina no hay mente de Cristo. Mira la grandeza. Espero que este punto te haya quedado bien claro, porque vamos entrando a la conclusión, y esta conclusión nos va a anunciar que todo lo que te he dicho en este tema es cierto, y es una realidad, y es revelación. Y para terminar, para concluir, vamos primeramente al libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 3, versículos 13 al 18, dice así. Bienaventurado el hombre, no los hombres, el hombre, habla en singular. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. ¿Que haya qué? La sabiduría, el libro de la vida. Y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Y mira, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Maravilloso. Aquí te dice que todo este tema es revelación de tu Señor. ¿Cómo empieza diciendo? Empieza hablando de la sabiduría. ¿Qué empieza diciendo? Bienaventurado el que haya la sabiduría. Bienaventurado el que haya
la sabiduría, el libro, la palabra, la mente. Bienaventurado el que la haya. Y después termina en el 18 diciendo, pues ella es árbol de vida. No solamente es la sabiduría, la palabra, el libro, sino que también es árbol, el árbol de vida. ¿Sí ves? Empieza como sabiduría, como el verbo, como la palabra. Y al hacerse carne, termina como el árbol de la vida. ¡Qué maravilloso! ¡Qué grande es nuestro Rey! ¡Qué grande es nuestro Señor! Y terminamos con la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 1, versículo 10, dice así. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Si Él no aparece, no hay nada. El cual quitó la muerte. ¿Y qué más iba a hacer Él? Y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué dice? Pero que ahora ha sido manifestada. ¿Y qué lo iba a manifestar? Por la aparición, presentación pública, llegada, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, porque nadie más puede sacar a la luz eso, porque nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, nadie más. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Y qué iba a hacer? El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Y cuál era el medio? Por el Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? ¿Quién es la palabra hecha vida? ¿Quién es el verbo hecho carne? Esto siempre estuvo aquí. De generación en generación ha estado aquí. ¿Y quién había entendido esto? Nadie. ¿Quién lo podía hacer? Dice que el Señor. ¿Quién era el único que podía sacar a la luz la vida y la inmortalidad? Él. Ahí dice por medio del Evangelio, pero Él es el Evangelio. Acuérdate, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. No este. Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Él es el Evangelio hecho carne. Él es el Evangelio hecho carne. Él era el único que podía sacar a la luz la vida y la inmortalidad, porque está en su mente, en su corazón. Y Él era el único que podía llegar y sacar lo que hay en su mente, en su corazón, y enseñártelo a ti, y llevarte a ti de gloria en gloria a su misma imagen. ¿Sabes por qué? Porque Él es el libro de la vida. Y Él es el árbol de la vida. Espero que este tema haya sido bien claro para ti y que te lo hayas gozado mucho y que puedas entender y comprender que sin disciplina y sin esa disciplina, esa mente no se puede formar en ti. Esa era la verdad de este asunto. Así dijo el Señor. Y quiero despedirme de ti diciéndote: disciplina. Ante todo, disciplina. Te amo para siempre. Será hasta una próxima oportunidad.